Y de hecho vamos a iniciar con esta información que sin duda está marcando la pauta. Ha comenzado este juicio contra los gallegos, que es conocida como el brazo armado del Tren de Aragua, que operaba en el norte de nuestro país y que además estaba en medio de toda la polémica, porque hasta la semana pasada estaba la posibilidad de que este juicio se desarrollara de manera presencial. Finalmente la Corte Suprema decretó esta orden de no innovar. Todavía no resuelve el fondo del asunto, pero al menos ese aspecto permitió que comenzara el juicio y de manera telemática. Con eso ya se reducía un poco lo que tenía que ver con el temor por el tema de la seguridad, pero sin duda, Humberto, que es uno de los juicios que se considera histórico por la complejidad que tiene y porque estamos hablando también de una banda de crimen organizado, con la peligrosidad que también implica las personas que están siendo enjuiciadas el día de hoy. Claro, si han seguido la noticia con nosotros en los últimos días, sabíamos que esto iba a ser muy complejo. Las autoridades se manifestaron, habló el subsecretario Monsalve, la ministra del Interior, incluso el ministro de Justicia al respecto, porque era un operativo muy complejo. Recordemos que aquí el Tribunal Oral Penal de Arica había fijado este juicio. Son 38 miembros de la banda Los Gallegos, que además está sindicado como uno de los tentáculos o el brazo armado en nuestro país del Tren de Aragua, particularmente en el norte. Entonces, estamos hablando de un proceso judicial que sin duda tiene que ser uno de los más complejos de los últimos años en nuestro país. Por lo mismo, finalmente, el viernes la Corte Suprema había ordenado que estas audiencias fueran telemáticas hasta que se resuelva el fondo de los recursos que presentaron las defensas de 19 acusados, que son los más peligrosos, que están recluidos en diferentes penales del país, como habíamos dicho, Pati, en 6 regiones distintas. Por lo mismo, el traslado al norte de todos ellos iba a significar una operación inédita para nuestro país. Claro, precisamente por un tema de seguridad, la idea es que no estén recluidos de manera conjunta y por eso es que se había establecido sus traslados hasta distintos puntos del país. Y por lo tanto, el ser trasladados todos hasta la ciudad de Arica era, por supuesto, una situación de muchísimo riesgo y eso es lo que se ha tratado de evitar. En total, los acusados son 38 miembros del clan de los Gallegos, a quienes la Fiscalía Regional de Arica está imputando los delitos de secuestro, extorsión, trata de personas con fines de explotación sexual, infracciones también a la ley de armas y homicidios, entre otros. Y para 11 de los acusados está pidiendo penas de presidio perpetuo, mientras que para el resto está solicitando condenas que suman más de 200 años de presidio. De estos acusados, 34 son extranjeros, en su mayoría venezolanos, y 4 chilenos. Sí, mira, y ahí dividamos cómo están disgregados también o segmentados a lo largo del país, porque hay 19 acusados que están en prisión preventiva en recintos penales de distintas ciudades, entre ellas La Serena. Además, si consideramos que la que queda más al norte, que no sea Arica, digamos, La Serena, ya es lejos. Entonces el traslado iba a ser importante. La Serena, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Concepción y Puerto Montt. Y hay otros 19 que están en la cárcel de Hacha, que ahí sí supuestamente iba a ser presencial. Eso es lo que decían. Lo más importante o lo más complicado era trasladar a estos 19 acusados que se encontraban en prisión preventiva en otras ciudades del país. Claro, ¿y por qué se considera que es histórico? Porque estamos hablando acá de un tremendo trabajo que ha tenido que hacer tanto la Fiscalía, apoyado por supuesto por todo el proceso policial que ha estado detrás de la posibilidad de desbaratar a esta banda que, como decíamos, se le considera el brazo armado del Tren de Aragua, que operaba en el norte de nuestro país y porque también implica aquí acreditar una serie de aspectos. Recordemos que lo que tiene que ver con el crimen organizado no se trata solamente de algo policial, sino que también hay una serie de elementos que tienen que ver, por ejemplo, con los registros contables. Llevaban ellos ahí una serie de registros respecto al tema de las transacciones, cuáles eran incluso los gastos que se hacen. Todo ese tipo de temas están vinculados precisamente a esta investigación, que es la que ha comenzado el día de hoy. Claro, en concreto, la acusación de la Fiscalía es por 22 hechos delictivos, entre ellos 7 homicidios que se registraron el año 2022. Vamos a tomar contacto con nuestro compañero Hans Gotterbaum, que se encuentra precisamente en Arica. Ahí ya te vemos en pantalla, Hans. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Toti y Patricia? Buenas tardes. Sí, comenzó pasada las 9:10 de esta mañana esta audiencia de juicio oral telemática hasta el momento en contra de los gallegos, esta célula del Tren de Aragua, este brazo operativo que operaba en la frontera norte de nuestro país. Son un total, recordemos, de 38 imputados, 37 de ellos se mantienen en prisión preventiva y hay uno solo que se mantiene con medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, como también confirma quincenal ante el Ministerio Público.
México. Es precisamente este imputado el que llegó en horas de esta mañana aquí hasta el Tribunal de Garantías de la ciudad de Arica, donde existe también un amplio refuerzo de la labor policial. Han llegado funcionarios policiales de distintas regiones para poder apoyar las labores de seguridad que se están realizando en esta zona. Están precisamente distintas arterias cortadas precisamente para el desplazamiento más rápido de los carros celulares, como también de los vehículos policiales que han estado en torno al Tribunal de Garantía de la ciudad de Arica, realizando una serie de patrullajes a raíz de esta alerta que se emite también por la alta peligrosidad de estos imputados. Comienza esta audiencia aproximadamente a las 9:10 con las incidencias de cada uno de los intervinientes, pero la más llamativa es la que realiza finalmente el defensor privado Claudio Cofré, quien finalmente estaba como patrocinante, defensor de uno de los líderes de esta organización, y en horas de esta mañana llega y presenta también esta petición de patrocinio para otros 22 imputados. Esto también llama la atención de la Defensoría Penal Pública, que han finalmente muy descolocados los defensores penales, porque ellos, ¿qué era lo que decían? Nosotros nos venimos preparando ya aproximadamente 2 años para el inicio de este juicio oral, y llega finalmente el día y nos cambian finalmente el patrocinio y se asume finalmente este patrocinio privado para este grupo de personas que fueron señaladas por este defensor privado. Sin embargo, hay 4 de ellos que les llama también la atención este patrocinio que indica este defensor privado, y rechazan finalmente este patrocinio, y es por ello que queda la Defensoría Penal Pública a cargo de la defensa de estas personas. Recordemos, son 38 imputados, son 34 de ellos de nacionalidad venezolana, y hay otros 4 también que son de nacionalidad chilena, a quienes se les acusa de un total de 22 delitos. Van recién en el 4º delito dentro de la acusación que se está realizando, y se espera también de que esta audiencia de juicio oral pudiese extenderse a lo menos por 6 meses aquí en la región de Arica y Parinacota. Bueno, estamos revisando imágenes de lo que ocurrió en la mañana. Como decíamos también, esto partió muy temprano. Sin embargo, a pesar de que era de manera telemática, Hans, estamos revisando que hay personal del GOPE, apoyados también por distintos perros, digamos, que fueron llevados a este lugar. Todas las medidas de seguridad posibles para evitar que haya habido algún motín o algún intento también de vulnerar la seguridad que está ahí. A esta hora de la tarde, tú que estás ahí mismo, ¿nos puedes mostrar? ¿Hay seguridad constante en este recinto o eso fue solamente en la mañana antes de que comenzara este juicio? Sí, hay seguridad constante. De hecho, le vamos a pedir a nuestro camarógrafo César Zamora que nos muestre precisamente en las imágenes. Hay un fuerte contingente de carabineros. Está justamente cortada la calle principal donde se encuentra el Tribunal de Justicia de la ciudad de Arica. Ha existido al interior también de este centro penal, de este centro judicial, un gran y fuerte contingente de personal especializado de gendarmería. No es el personal que comúnmente uno acostumbra a ver en las audiencias de formalización, en las audiencias de juicio oral que se realizan a diario en los tribunales. Este es justamente personal especializado que está justamente preparado para poder actuar ante este tipo de emergencias. Recordemos que todo este proceso se ha llevado a cabo también en medio de distintos conflictos, distintas situaciones que han levantado también las alertas al interior del Ministerio Público, y una de ellas tiene que ver con misiones de rescate que han sido detectadas por personal del Ministerio Público en medio de todo este proceso. Hans, sí, estamos revisando ahí todo lo que tiene que ver con el inicio entonces de este juicio, con estas extremas medidas de seguridad. ¿Qué se sabe respecto a cómo se va a seguir desarrollando durante los próximos días? ¿Cuánto puede tomar también todo este proceso? Sí, de acuerdo a lo que han señalado, esta audiencia se podría extender al menos por 6 meses, también con amplias medidas de seguridad. Cada uno de los intervinientes ha estado llegando también en vehículos totalmente blindados y con resguardo policial. Hay algunos incluso que han tenido que hacer ingreso por otros accesos finalmente que existen en este tribunal, y todo esto como parte de las medidas de seguridad. Quien llegó también en un vehículo blindado fue el fiscal regional de Arica y Parinacota, quien alcanza a conversar brevemente con la prensa, y los invito a escuchar parte de las declaraciones que entrega el persecutor jefe de la región de Arica y Parinacota.
Disculpen, pero no hay tiempo ahora porque efectivamente vamos a empezar la audiencia ahora. No, de operativos previos no tengo conocimiento porque eso depende del delegado presidencial, de las policías y no del Ministerio Público. Muchas gracias. Sí, importante, Hans, lo que tú nos decías, cuánto se puede demorar este juicio. Dentro de las pruebas que presenta la Fiscalía se incluyen peritajes, armas de fuego, como decías tú antes, Pati, 12 cuadernos de contabilidad, que son, claro, ahí hay un material bastante extenso de investigar. Y también se van a exponer más de 60 informes policiales y se van a presentar cerca de 150 testigos. No sé si hay algunos de ellos que son testigos protegidos, me imagino que también se está trabajando con bastante anonimato en este sentido. Exactamente, con total anonimato y con total resguardo de la identidad de cada uno de estos testigos protegidos. Nosotros durante toda esta mañana hemos estado en el frontis, como también al interior del tribunal, y hemos visto cómo existe también una gran presencia de vehículos que ingresa al tribunal con completo resguardo y posteriormente salen. No solamente vehículos policiales, sino también que hemos visto vehículos de locomoción que ingresan precisamente al tribunal a dejar personas y posteriormente se van. Todo esto en pleno resguardo. Lo señalaba también el Ministerio Público, era muy importante mantener el resguardo de cada uno de los testigos protegidos, porque es precisamente acá en la ciudad de Arica donde se genera una situación bastante particular durante todo este proceso, y es cuando el juez Barraza ordena finalmente que se entregue a la Defensoría Penal Pública las identidades de los testigos protegidos, como también de los peritos de la Policía de Investigaciones que estaba trabajando en la indagatoria que se estaba llevando a cabo, por personal de la Brigada de Homicidios, en conjunto también con el Laboratorio de Criminalística Regional de la Policía de Investigaciones. Es por ello que se han solicitado todas las medidas de seguridad. Hay algunos testigos que han tenido que comparecer vía telemática porque no se encuentran en esta ciudad, como otros que han tenido que llegar al tribunal también acompañados, algunos en vehículos blindados, otros en vehículos de locomoción colectiva que han ingresado por un acceso especial al tribunal, y todo esto como parte de las medidas de seguridad que, recordemos, se necesitan para un juicio de esta envergadura. Estamos precisamente hablando de reos de alta peligrosidad, y es por ello que existe también una gran preocupación en la ciudad. Hoy día muy temprano conversábamos con el alcalde Gerardo Espíndola y él hacía bastante énfasis en el poder legislativo. Señalaba que se llevan ya 2 años desde que se enciende las alertas con el crimen organizado y se encienden las alertas con el crimen organizado, decía, y hoy día no se han tomado medidas en términos legislativos respecto a esta situación. Los invito a escuchar parte de las declaraciones del alcalde de Arica, Gerardo Espíndola. Es lamentable que tengamos que llegar a esto, es lamentable que la ciudad y sobre todo el centro quede sitiado en caso de una situación como esta, porque además no es una semana, no son un par de días, sino que se estima que pueden ser hasta 6 meses de juicio, que en caso de que sea presencial son 6 meses de alteración completa al centro de la ciudad. Un centro de Arica que concentra la mayoría de los servicios públicos, tenemos un colegio enfrente, tenemos el registro civil que está un poquito más atrás, entonces tenemos una serie de situaciones que no deberían estar pasando en Arica. Claro, escuchamos entonces las palabras del alcalde de la ciudad de Arica, Gerardo Espíndola. Sí, Hans, estamos ahí revisando estas imágenes que, como les contamos, tiene que ver con el inicio de este juicio a la banda conocida como Los Gallegos, que operó principalmente en el norte del país, con una gran complejidad en términos de seguridad, pero también en cuanto a la investigación que se ha estado desarrollando, y donde la semana pasada existía cierta polémica respecto a lo que iba a ocurrir, si era de manera presencial o no. Estamos viendo ahí al fiscal. Vamos a regresar con Hans Gottenbaum también para conocer las declaraciones que se entregan a esta hora. Hans. Así es, Patricia, vamos a escuchar porque acaba de salir del Tribunal de Garantía de la Ciudad de Arica el fiscal regional de Arica y Perinacota, Mario Carreras. Fiscal, ¿puede contarnos, estamos en vivo para Chilevisión, cómo ha sido este proceso, estas primeras horas del juicio oral aquí en la Ciudad de Arica? Bueno, hoy día tuvimos la primera jornada, en la mañana se vieron todas las incidencias que sabíamos más bien que se iban a plantear. Se pidieron reprogramación de audiencias, cambiaron de abogados muchos de los imputados. Sin embargo, tal cual como nosotros queríamos, digamos, y era a lo que apostábamos, el juicio oral se pudo iniciar y por lo tanto ya empezamos, digamos, con la lectura de los antecedentes.
Perfecto. Vimos que había justamente una defensa que solicitó la suspensión de esta audiencia, ¿no? Y finalmente la jueza termina rechazando esta solicitud. Sí, hubo, bueno, dos solicitudes en torno a la reprogramación. Por una parte, uno de los abogados que tenía uno o dos imputados ahora presentó patrocinio por otros 21. De esos 21 solamente, bueno, hubo 7 que no aceptaron ese nuevo patrocinio y en base a este antecedente se pidió un nuevo día y hora, el tribunal rechazó la solicitud, evidentemente como Ministerio Público nos opusimos. Y otras de las solicitudes tuvo que ver con este fallo que está pendiente respecto de la Corte Suprema en relación a los traslados. Y ahí, bueno, también el tribunal decidió no suspender el juicio, porque en definitiva con la orden de no innovar se entiende que estamos en condiciones de realizarlo. ¿Ustedes están conformes con las medidas de seguridad adoptadas? Varios elementos. ¿Qué es lo que se queda usted a propósito de la lectura que hizo el documento de la Fiscalía? Estamos en vivo para 24 tarde. Bueno, la lectura comenzó ahora. Vamos en la página 30 más o menos, falta harto todavía, debe quedar una jornada completa solamente de lectura de los antecedentes de la acusación. El texto de la acusación es bastante extenso, por lo tanto estamos recién en esa etapa, pero tiene que cumplirse como ritualidad dentro de un proceso judicial. ¿Están conformes con las medidas de seguridad que fueron? ¿También pasa a ser ahora el abogado que respete la mitad del clan de los gallegos? De verdad no logro escuchar todas las preguntas. Organizacional en Arica, como que se toman las personas. ¿Perdón? ¿Qué interpretación le da a usted que hoy justamente se produce un cambio en las defensas y el líder de la organización, cuyo abogado hoy día asume también la defensa de otros 15 o 16 imputados? ¿Qué explicación encuentra usted y si va a haber algún cambio de estrategia respecto de la Fiscalía sobre este panorama que se presenta hoy? Bueno, el abogado que hoy asumió gran parte de las defensas es el mismo que está hoy en la audiencia que se realiza en Tarapacá, por lo menos como abogado patrocinante, respecto de la causa que se lleva también vinculada a Tren de Aragua. Por lo tanto, no nos sorprendió que él tomara un mayor número de representados. Bueno, no sé qué explicación pueda darse ahí. Sí, para nosotros fue muy introspectivo esto porque él está en esta causa hace más de 2 años o desde un principio, entonces asumir un día antes del juicio una gran cantidad de imputados, bueno, es una cuestión que podía ocurrir pero que nos sorprende de todas maneras. ¿Le puedo hacer la consulta ¿Como parte de la estrategia? Ejerció el dominio territorial de Arica, eso es lo que dice. Perdón, pero, a ver, señor. ¿Se lo toman como parte de la estrategia quizás para poder dilatar este proceso, no? Bueno, dada la petición que pidió con posterioridad de reagendar el juicio, parecía una estrategia, pero bueno, estas son cuestiones para las cuales veníamos preparados, tampoco son cosas que no vemos nunca. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Ahora sí le puedo hacer la pregunta. Sí, señor, dígame. Perfecto, ahora sí me lo va a permitir. Esta organización criminal ejerció el dominio territorial de Arica, decía la jueza, detallando y leyendo el informe de la Fiscalía. Ese dominio territorial, ese monopolio, decía, delictual, ¿es parte de los elementos que lograron recabar? Lo que dio lectura fueron los hechos de la acusación. Y en los hechos de la acusación obviamente se señala como elemento de la misma ese control territorial. Así que efectivamente eso es parte de lo que nosotros imputamos y es parte de lo que tenemos que probar ahora en los meses que viene como parte de nuestra acusación. Fiscal, para Radio ADN, fiscal. ¿puede detallar un poco sobre la fiscal. prisión preventiva que se debe analizar ahora también durante este receso? Sí, lo que ocurre es que este es un tema bien relevante y que teníamos previsto, digamos, con anterioridad. La Defensoría había pedido la revisión de la prisión preventiva de varios de los acusados. Esto lo solicitaron hace unos días atrás. Se había fijado esta audiencia para discutir si se iba a debatir eso o no. ¿Cuál era el problema? Que si el tribunal que está hoy día conociendo del juicio conocía del debate de esa revisión de prisión preventiva, podía inhabilitarse. Entonces eso nos podía poner en un tema bien complejo. Lo que resolvió hoy el tribunal me parece muy acertado, que fue llamar a otros 3 jueces distintos, y esos otros 3 jueces distintos, pero del mismo tribunal,
son los que van a ver esta revisión a partir de las 13:30 horas, o sea, en pocos minutos más. ¿Hay un tiempo determinado para eso? Bueno, ahí escuchamos entonces, Toti y Patricia, las palabras del fiscal regional de Arica y Parinacota, quien daba cuenta finalmente de estos primeros antecedentes en medio de este juicio oral que ha comenzado ya en la causa de los gallegos aquí en la ciudad de Arica. Un juicio oral que, recordemos, ha sido también bastante polémico. Se está, tal como señalaba finalmente el fiscal Carrera, a la espera de la determinación que debería tomar dentro de las próximas horas la Corte Suprema, respecto a la presencialidad de cada una de estas personas que están justamente siendo acusadas aquí en la ciudad de Arica. Sí, Hans, me queda una sola duda respecto a lo que vimos la semana pasada, en que estaba la duda, la polémica respecto a si esto se iba a hacer presencial o no. Finalmente, la Corte Suprema toma esta decisión de no innovar, lo cual permite que se inicie el juicio de manera telemática, pero que eso, se inicie, claro, exactamente, porque todavía queda una discusión de fondo. Eso todavía está pendiente, ¿cierto? Exacto, eso está todavía pendiente. Se espera que dentro de las próximas horas, ya durante la tarde, pudiese conocerse, salir humo blanco respecto a esta decisión que debería tomar el máximo tribunal del país respecto a la presencialidad de 19 de los 38 acusados en esta causa de los gallegos aquí en la región de Arica y Parinacota. Perfecto. Hans, muchas gracias por contarnos lo que está ocurriendo ahí en el norte de nuestro país. Buenas tardes. Gracias, Hans. Seguimos atentos. Bueno. Vamos a...